La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Vámonos a Efesios capítulo 3. Quiero leer por lo menos unos versículos que tienen relación con el tema de esta mañana y la familia. Efesios capítulo 3, versículo 14, quiero leer en adelante. Pablo, dirigiéndose al pueblo en ese ministerio a los gentiles, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Eso ora Pablo por el pueblo en Éfeso, habiéndoles contado a él cuál es el ministerio que tiene. Pero me llama la atención que dice que él lo dobla los pies o las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, yo debo de recordar que Dios plantó al hombre sobre esta tierra y luego plantó su familia. Y esa familia sobre la tierra es la que él tenía que conducir. Es la misma familia que usted y yo tenemos que conducir sobre esta vida que nos queda por vivir en esta generación. Pero el hombre tenía una especial condición. Primero, que el único en tener conciencia y el único que puede hablar con Dios. No hay otro. Usted no va a ver que un animal hable con Dios ni nada, ¿no? Pero el hombre es el único que puede hablar con Dios. Y fue plantado sobre la tierra para bendición. Note eso, fue plantado para bendición. Y esa bendición era sobre su descendencia. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no hay bendición sobre su descendencia de papá y mamá? Lo que ocurre es que hay una familia desintegrada, una familia no bendecida, una familia quizás en maldad, o qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque el hombre en el huerto donde fue plantado falló. Y al fallar fue expulsado y a partir de ahí contaminó a su familia. Quieras o no, la contaminó. Pero Dios envió a su Hijo sobre esta tierra, por eso dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mandó a su Hijo para bendición de las familias. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces demos a Dios nuestra familia para bendición. Ese es mi tema de esta mañana. Demos a Dios nuestra familia para bendición. En primer lugar, quiero hablarles que la familia consagrada a Dios debe de nacer de Dios. Si no nace de Dios, usted tiene una familia desintegrada. Si no nace de Dios, usted va a tener hijos desintegrados. Por eso es que nosotros estamos en esta parte importante en Asamblea de Dios, de que debemos de ser matrimoniados para no tener hijos bastardos. Eso dice la Biblia. Pero también es importante que los consagremos a Dios. Si usted todavía no se ha casado, está por casarse, vienen sus hijos, conságrelos a Dios. Por supuesto que hay diferentes tipos de consagración, porque hay consagraciones que son bien difíciles, ¿verdad? Bastante difícil. Solo recuerde el Salmo 127, que dice que benditos son los hijos, porque son herencia de Dios, y bendito es el fruto del vientre. Entonces lo que Dios está diciendo es que cuando una mujer concibe porque Dios lo permitió.
¿verdad? Algunas veces dicen, no, es que si yo no hubiese estado, dice el hombre, no hay familia. Déjeme decirle que eso es lo que Dios hizo. Entonces, si eso es así, también el hombre es importante para que la mujer pueda concebir. Pero ¿qué es lo que pasa cuando concebimos así a la ligera o hacemos algo así y no pensamos en consagrar nuestros hijos a Dios? Mire, yo siempre he creído que las familias deben de nacer de Dios. Si no nacen de Dios, andan como a la deriva en un mundo común y corriente. Por eso cuando consagramos los hijos a Dios, mire, primero en lugar hay que despojarse de ellos y que Dios decida. Cuando hablamos de despojarnos de ellos y que Dios decida, nos estamos refiriendo a aquella parte afectiva. Por ejemplo, ¿cuántos hay que sus hijos no están con ustedes acá? Porque le dijeron, no, yo me quiero quedar, y usted accedió a que se quedara, ya tiene un problema. A no ser de que porque viene la PAES la otra semana y le dicen, no tienen que estudiar full y no, mejor no vayan, quédense. Pero eso es otra cosa. Pero cuando nosotros, amados, obedecemos a los hijos antes que nosotros obligarlos, dice, no, es que a la iglesia se llega porque si Dios los llama. Hermano, usted tiene que ponerlos en los caminos del Señor, despojarse de esas cosas y que Dios decida, pero cuando ya tengan la palabra. Yo quiero llevarlos a una mujer llamada Ana, al primer libro de Samuel. Un par de versículos quiero leer nada más. ¿Por qué? Porque cuando usted consagra a sus hijos a Dios, Dios va a hacer algo con ellos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Esta mujer, le voy a contar la historia, ya lo hemos hablado en otras predicaciones. Esta mujer era estéril y tenía una afrenta con otra mujer. Y esa afrenta consistía en que se burlaban de ella porque teniendo marido no tenía hijos. Y llegó al colmo del acorralamiento que tenían contra ella, que ella se fastidió. Y se fastidió tanto que lloraba, estaba triste y estaba totalmente deshecha. Y la primera ocurrencia que tuvo Ana fue ir al templo, adorar a Dios. Y cuando se presentó en el templo a adorar a Dios, tuvo la petición más grande de su vida con un compromiso a Dios. Y ese compromiso le dijo, si tú me das un hijo varón, yo lo consagro a ti. Oiga, cuando una mujer estéril dice eso, y yo lo consagro a ti, ¿no es cierto que los hijos los queremos para nosotros? ¿No es cierto que los hijos los apapachamos, los abrazamos, los queremos, pero no pensamos que no tienen a Dios? ¿Cómo pone a Jesucristo en el corazón de un niño? Primero pasándolo por la mente, primero trayéndolo a la palabra, primero instruyéndolo, para luego que baje a su corazón. Entonces pone el nombre de Dios en su mente y en su corazón. Pero si nosotros, amados hermanos, nos descuidamos en este punto y no los consagramos a Dios, por supuesto esta mujer tiene una cosa como ejemplo grande a seguir. Mire, su afrenta la está poniendo a Dios y le dice, si me das un hijo, yo lo consagro a ti. Hay personas, amados hermanos, que consagran a sus hijos de una manera rara, no le entiendo a veces, y se olvidan cuando les nace. Ay, Señor, si mi hijo me nace completo, si me nace sano, hacemos promesas en el aire y cuando todo pasa y nace como queríamos, nos olvidamos de Dios. ¿Y cuándo nos olvidamos de Dios? Cuando no traemos al niño a la escuela dominical, cuando no lo presentamos al Señor para que lo guíe, cuando no hacemos nada porque ese niño tenga la educación cristiana, entonces nos hemos olvidado de Dios. Y Dios se lo dio como se lo pidió que no se quedara en el hospital porque nació deficiente, se lo pidió que viniera al parto bien, se lo hemos pedido de todas maneras. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pedido eso? Pero esta mujer está en una encrucijada. ¿Por qué? Porque está en afrenta, pero va y llora delante de Dios y se postra ante de Dios, y entonces en ese momento Dios la ve en aquel derramamiento, y en ese derramamiento que ella tiene le ha entregado su hijo a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le permite que esa misma noche que va de adorar quede embarazada. Usted conoce la historia, se la estoy narrando.
Por eso pregunté si había alguien de visita nuevo, porque esto no lo va a comprender. Esa mujer ya tiene la fe puesta en Dios de una manera tal que dice, no, yo aquí a 9 meses tengo un hijo. Y justamente tuvo su hijo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegó el momento de los que hubo? Perdona la expresión, en la televisión me disculpa. Pero ¿sabe qué? Cuando llega el momento, el niño bonito, ya camina, está bien, ya le quité el pecho, pero yo se lo consagré al Señor. ¿No es cierto? Pero Ana tiene pendiente esto. Yo solo quiero leerle, lo demás que le he relatado usted ya lo leyó. Pero yo quiero leerle la parte donde Ana ya llega con el Señor al templo. Mire, después dice el 24, 1 Samuel 1:24 dice, después que lo hubo destetado, le quitó la mamila, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Oiga, hermanos, si de 2 años, 3 años, usted que, uy, cuidado el niño que se cae, uy, cuiden al niño, y se desvive por el niño. Y esta mujer lo lleva, y no solo lleva el niño como ofrenda a Dios, sino que lo está llevando con otra ofrenda más al Señor. Y le dice, Señor, lo que yo te prometí te lo cumplo, porque tú nunca fallas, y tú me lo diste porque yo te lo pedí. Yo tuve la plena seguridad que me lo ibas a dar. Por eso aquí te lo traigo y te lo entrego en este holocausto. Y dijo Ana, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué es lo que hizo esta mujer, amados hermanos? Lo que esta mujer hizo, tal vez no se dio cuenta, pero ella respetó la decisión tomada y respetó lo que Dios había hecho como milagro. Pero sin darse cuenta estaba dándole a Dios una pieza importante para mover el evangelio. Estaba dándole una pieza importante para mover la palabra al pueblo de Israel. Estaba dándole una pieza importante para que Dios la utilizara. Déjeme decirle, amado hermano, amada iglesia, cuando tú te realmente entregues a tu hijo al Señor, vas a ver lo que queremos ver en la iglesia. Tu hijo tocando un instrumento, tu hijo evangelizando, tu hijo caminando con la palabra, tu hijo subido aquí en el púlpito predicando, tu hijo haciendo algo, y tú como espectador o tal vez sirviendo. En nuestra iglesia aquí en Apopa ya se está dando. Aquí hay mujeres que tienen aquí a sus hijos sirviendo en escuela dominical, maestros, hay de todo, pero falta aún todavía consagrar la familia a Dios. ¿Por qué? Al consagrarla, amados hermanos, nosotros estamos contribuyendo a que Dios haga algo por la vida de un pueblo, por la vida de los demás. Porque el día que querramos cambiar las sociedades, no las va a poder cambiar el gobierno, ni las va a cambiar el estatus en que vivan, la va a cambiar la iglesia, porque la iglesia es la poderosa para orar y entregar y consagrar su vida. Entonces vamos a vivir en paz. Por eso dice la palabra, que busquemos la paz y la conservemos. En el segundo libro de Samuel, en el primer libro, en el capítulo 2, en el versículo 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se fueron a su casa. Le dijo en pocas palabras, lo que has traído de ofrenda a Dios tiene recompensa. Ándate. Y dice el 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Aquí en Apologética no nos vamos a poner a defender estos temas, si fueron mellizos, si fueron trillizos o qué fue. Tal vez en su tiempo, no lo vamos a discutir. Y el joven Samuel, dice, crecía delante de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo en mi pueblo cuando yo era niño, hace mucho rato, uno de los muchachos del pueblo tomó la decisión de irse al seminario. Y mientras estudiaba para sacerdote,
cada vez que llegaba al pueblo era una admiración tremenda. Y había fiesta, hacían de todo, porque aquel muchacho había decidido ser sacerdote. No estoy para juzgarlo que ese era su oficio ni nada, sino que lo que quiero llegar es a la actitud de la familia. A la actitud de la familia de darle gloria a Dios por tener un sacerdote. De darle la gloria a Dios porque aquel hombre se había apartado del mal y servía a un pueblo. De darle gloria a Dios porque aquel iba a hacer grandes cosas. Samuel fue el que tuvo la oportunidad de dirigir a los reyes de Israel. Samuel fue el que tuvo la oportunidad de ungir a los primeros 2 reyes de Israel. Él tuvo la oportunidad de dar consejo a todo el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque había sido consagrado a Dios. ¿Sabe que Dios lo tomó desde el vientre de su madre cuando ella lo ofreció? El día que fue engendrado, ese día lo tomó, y cuando nació lo consagró para él. Ya no había vuelta que darle al tema, y eso pasó con Jeremías. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, fueron escogidos desde el vientre de su madre y todavía no se han dado cuenta? ¿Cuántos de nosotros estamos en eso? Yo mismo soy testigo de eso y le reclamo al Señor: ¿por qué me trajiste tan tarde al evangelio? Tú viniste tarde, yo te llamé antes. Pero ¿qué pasó, hermano? A veces somos descuidados en el pensamiento, cosas por el estilo. Jeremías le dijo: no, yo no puedo ir, soy muy niño. No lo habían educado culturalmente, y Dios le dijo: antes de que nacieras te escogí, y cuando naciste te consagré para mí. Amado hermano, Dios quiere preparar algo siempre. Otro caso es Jacob. Jacob, uno de los más píos, ¿verdad?, de los hermanos, pero muy querido por Dios. Cuando nació, ya venía con lo de usurpador. Sin embargo, Dios lo preservó. Y déjeme decirle que si usted consagra su familia a Dios, Dios le va a cambiar el nombre. Si usted póngale el nombre que quiera, pero Dios le va a cambiar el nombre. Cuando este hombre Jacob llega el momento que saca a su familia y le dice: váyanse por el otro lado, yo me quedo aquí detrás del río. Él sabe lo que va a pasar. Y se queda orando en la noche. Y lo visita el ángel de Dios. Y cuando el ángel de Dios lo visita porque él está consagrado a Dios. Él sabe perfectamente bien que Dios lo va a usar. Pero ¿quién era Jacob? No venimos a sacarle los trapitos al sol a Jacob. Venimos a contar lo que Jacob era y cómo logró sus cosas. Pero llega un momento, amado hermano, en la vida de todo creyente que no se ha dado cuenta que hay que despojarse de ciertas cosas, que hay que sacar aquella mugre. Y Jacob pelea con el ángel. ¿Cuándo se ha visto pelear a un ser humano con el ángel? Y menos de la calidad de Jacob. Es una pelea que está en la Biblia como algo literario, pero no es real que haya peleado con el ángel. Un ángel me vence en un minuto. Pero peleó. Y Dios le permitió que peleara. Pero lo que está peleando es un negocio. Lo que está peleando es algo. Lo que le está diciendo a Jacob: Jacob, tienes que cambiar tu vida. Tienes que consagrar tu familia a Dios. Jacob, lo que tienes que hacer es consagrar todo lo que te he dado a Dios. Jacob, lo que tienes que hacer es dejar de ser usurpador. Jacob, lo que tienes que hacer es reconciliarte con tu familia. Jacob, lo que tienes que hacer eso, y Jacob no quería, por eso peleó. Por eso cuando ya lo está venciendo y que le dice: suéltame que ya raya el alba, y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. ¿Por qué? Porque sabía que estaba peleando contra el viento y contra el mar. Pero el Señor, que es bueno, le dijo: ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Jacob. No te llamarás más así, sino que te llamarás Israel. Y cuando le cambió el nombre, dice la Biblia, y lo bendijo ahí. Cuando tú consagras tu familia, en ese momento tienes la bendición para tu familia, aunque sean rebeldes, aunque no estén queriendo venir. Pero tú doblas las rodillas, como dice Pablo, que él dobló las rodillas ante el Padre, porque dice que él cree que las familias toman nombre de Dios.
Y cuando toman el nombre de Dios la familia, entonces, amados hermanos, podemos caminar en bloque. ¿Quién nos va a mover? No nos puede mover nadie, porque cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. Por eso dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa. Jacob tiene sus hijos para bendición, 12 patriarcas, pero hay uno que ama más que los demás, porque dice la Biblia que lo engendró en sus últimos días, y es José. José, se le ocurre a Jacob ponerle un vestido diferente, una túnica de colores. Y cuando los hermanos lo vieron diferente, tuvieron envidia. Y la envidia se vino más todavía cuando descubren que tiene visión de Dios. Cuando descubren que puede soñar la visión de Dios. Y le toman cualquier cosa para mal. Por supuesto que él, Jacob, lo dejó viviendo con 2 de sus mujeres, Bilha y Silpa. Y él le decía: papá, los hijos de mis hermanos, hijos de estas mujeres, no se portan bien. ¿Y quién le va a caer bien a otro si está poniéndolo en mal? Entonces, ¿qué pasó? Jacob lo amaba más, porque era íntegro con Dios. Y cuando llegó el momento, estos muchachos lo iban a matar. Rubén se interpone. Pero ¿qué hicieron cuando Rubén no estaba? Lo desvistieron, le quitaron la túnica y lo vendieron. Y le llevaron la túnica al papá. Amado hermano, si a tus hijos te los van a desvestir porque tú los amas, a nuestros hijos les van a hacer cualquier cosa cuando los consagremos. Pero no tengas temor de eso. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Ya le cambió el nombre a Jacob y ahora tiene a José como precursor del evangelio. ¿Por qué? Porque José está entregado a Dios. Dios le dio su Espíritu Santo. Entonces José ahora tiene una visión amplia de lo que Dios quiere para su vida, y le pasan cosas en el camino. Pero déjame decirte, amado hermano, Dios, si un hijo tuyo o una familiar tuyo lo desviste el diablo, el Señor te lo va a volver a vestir. ¿Por qué? Porque a José Faraón lo vistió de nuevo. Faraón le puso ropa nueva, anillo, porque sabía que aquel hombre iba a servirle en Egipto. Entonces José fue bendición para el pueblo, tanto así que llevó, y dicen que José es culpable de llevarlos al cautiverio. No, hermano, si cuando José los llevó no eran esclavos, se hicieron esclavos porque se olvidaron de Dios. Las familias consagradas a Dios, amado hermano, ni van a ser esclavos, ni va a ser nada. Dice la palabra que Faraón lo volvió a vestir y entonces se convirtió en el sacerdote de la familia. Amada iglesia, ¿no crees tú que es bueno que consagremos nuestra familia a Dios? A tu abuelito, a ese viejito que quiere pagar la factura de los antepasados. No, yo en esta religión que nací moriré. Dígale usted: ¿querés pagar la factura de los ignorantes que nos dejaron en esto? Dígale así. Dígale: vuelve a la realidad. Mira la palabra y cuéntele las cosas, hermano. Jesús vino al mundo y vestía una túnica de un solo fondo. Sus hermanos no se la ponían igual porque no querían. Lo rechazaron. Pero esta túnica, como la de José, tenía un significado grande, porque la llevaba el Señor. Es lo mismo que tu vestido como creyente. Tu vestido ya no es el mismo. A Josué lo vistió el Señor y le quitó las ropas viles y lo vistió bien, y el diablo lo acusaba. Sin embargo, José siguió y al final le dice: cámbienle la mitra y pónganme el vestido nuevo, y yo le quito la culpa y el pecado. Y le dijo a José:
a José: vas a ser sacerdote simbólico, porque el mío viene llegando pronto, que es Jesucristo, y en un día, le dijo en la profecía de Zacarías, quitaré el pecado del mundo. Amado hermano, Jesús vistió la túnica igual que entre sus hermanos, pero le tenían rencor, lo querían apartar. Sin embargo, después nos damos cuenta del poder de la túnica que tenía el Señor. Aquella mujer del flujo de sangre llegó y fue sanada al tocar el manto. Aquella túnica se la quitaron los soldados y la sortearon. Jesús estaba desnudo en la cruz del Calvario con una pequeña cosa, y así lo enterraron. ¿Ya has pensado en eso, hermano? Una sábana envuelto, y lo llevan al sepulcro y lo entierran. Pero que cuando el Señor resucita, el Señor le da un vestido nuevo y resplandeciente. ¿Por qué? Porque Él iba al cielo para convertirse en el sacerdote intercesor del pueblo, aquel que había sido consagrado a Dios sobre esta tierra. Era el Señor Jesús que pasaba y traspasaba el cielo con una vestidura resplandeciente. Por eso los ángeles le dijeron que miran para arriba, si así como va viene, y así como viene lo veremos. Consagremos nuestros hijos. Fíjese que Dios consagró los sacerdotes en el Antiguo Testamento y no paró de dejarle la continuación. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Fíjese que este Pedro, ya siempre hemos dicho, un pescador curtido por el sol y el tiempo, pero cuando escribe sus cartas es precioso. Es como si fuera un gran literario. Jesús, después de su paso por esta tierra, fue al cielo para consagrar sacerdotes. Dice Pedro en su primera carta, quiero leerle del 12, del 4 en adelante, capítulo 2, versículo 4, Primera de Pedro: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hemos puesto a Samuel de ejemplo, hemos puesto a la familia de Samuel, hemos puesto a Jacob, a Jesús, pero ahora es sacerdote. Y dice el versículo 5 que vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que está diciéndonos acá, que la piedra angular, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que la piedra angular en las construcciones en Jerusalén era una piedra que la labraban y la metían y encajaba justo en el lugar para que el edificio tuviera una consistencia. Hoy en día tenemos hierro, cementos de diferentes tipos, tenemos ingenieros, pero en aquel tiempo había que construir con piedras angulares. Lo que está poniendo Pedro como figura es que el que encajó allí en ese templo, en la iglesia, es Jesucristo. Pero Pedro está diciendo ahora, pero ustedes también, como piedras vivas, sean parte del edificio. Pero para ser parte del edificio se requiere, hermanos, consagrar la familia. Para ser parte de esa piedra angular se requiere que consagremos nuestra vida a Dios. Porque si Dios nos va a dejar como sacerdotes de la familia, tenemos que consagrar nuestros hijos a Dios. Si usted ya consagró como Ana a su hijo a Dios, lo va a tener que entregar a Dios y Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Nosotros como iglesia tenemos que consagrar nuestra familia a Dios de día y de noche, y Dios la va a alumbrar y cuidar donde se encuentren y donde estén y como estén. Hijos de Dios consagrados a Dios, nadie los va a tocar. Por eso es que Jacob llegó íntegro con toda su prole, con toda su gente, al lugar de destino después de encontrarse con su hermano Esaú. Pero déjeme decirle, amado hermano, cuando consagramos la familia, cuando realmente nos convertimos en sacerdotes, entonces esa piedra angular somos todos nosotros. Pero yo repito esto y lo repito, amado hermano: amemos la escuela dominical, amemos la iglesia, concentrémonos, congreguémonos, pero no vengamos solos, traigamos las familias, integremos las familias a la iglesia, y usted se va a dar cuenta que de ahí
El Señor va a tomar predicadores, va a tomar evangelistas, va a tomar misioneros, va a tomar, ¿qué lo va a tomar, hermano? Para todo. Pero es necesario sostener esa estructura familiar. La familia consagrada puede hacer sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales consisten en convertirse en sacerdote de la familia, consagrar a la familia, comprometerse con Dios para que podamos tener la virtud de anunciar su palabra. Si ustedes se han dado cuenta, el domingo misionero, yo estoy haciendo algo que obligo a los sugieres que les pongan con el boletín un tratado. Yo quiero que se pare un momentito en su mente. ¿Qué hizo con el del mes pasado? No me conteste. No me conteste. Si usted se convierte en sacerdote de su casa, si usted es piedra angular realmente del templo, ese folletito no lo botó. Sencillamente lo utilizó para bendecir a alguien con la palabra. Porque si eso es así, reconozcamos lo que dice Pedro en versículo 9 del capítulo 2, siempre aquí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que está diciendo, amado hermano? Si Jesucristo es precursor al romper el velo y pasar el primero con su sangre preciosa hasta donde estaba el lugar de la sangre en el propiciatorio, entonces nosotros también podemos pasar como piedras angulares, como piedras vivas del Señor con la palabra de Dios. Pero muchos quieren hacerlo y algunos discuten y dicen, es que yo no soy del linaje escogido, yo no soy sacerdote, yo no soy nación santa. Eso es para Israel, amado hermano. El Señor dice que cuando fue a la cruz del Calvario, con su sangre quitó y rompió la enemistad que había entre dos pueblos y hizo uno solo, para que por el mismo Espíritu tengamos entrada al altar de Dios. Amado hermano, usted y yo ya no somos lo que éramos antes. Nos ha recogido el Señor de donde estábamos para ser realmente sacerdotes consagrados a Dios, y la familia nuestra también. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué pasó con Loida y Eunice? Loida y Eunice tenían un muchacho llamado Timoteo, y ese muchacho tenía virtud. Ellos lo llevaron así jaladito a la iglesia, cuando el niño todavía no sabe nada. Yo cuando no estoy aquí arriba, estoy ahí atrás, y no es falta de respeto, sino que de atrás los puedo ver a todos y puedo estar sin que me estén mirando el brillo, ¿verdad? Pero de repente traen un niño y viene llorando a mares, y ahí lo llevan para adentro. Viene un mujer y lo toma, y menos que lo va a poder llevar. Entonces va la mamá, lo deja allá y luego se regresa. No se ha terminado de sentar cuando tiene el niño cerquita llorando. Ya no quiero estar ahí. Y yo estoy viendo eso. Y el predicador está aquí ido predicando y todos viendo al niño. Yo también. ¿Ven? ¿Por qué cree que será, hermano? Nosotros con el pastor, cuando hemos hablado en las reuniones, le digo, ¿no será el atractivo, pastor? ¿Serán muy feos los maestros? Porque puede al niño asustarse, ¿no es cierto? Pero no es eso. No es eso. Y si les ponemos un columpio, no es eso. No es eso. Hoy están celebrando el Día del Niño allá por donde yo vivo, en la iglesia Compás, y habían anunciado una fiesta magna, ¿no? Y realmente era magna. Yo salí a las 5:30 para ir a Josué y pasé y ya estaban unas ruedas mecánicas y todo eso. ¿Y creen ustedes que eso sea atractivo para el niño? Sí, ¿verdad? El niño lo cree.
Pero si lo aleja de usted, no quiere subirse a las ruedas, quiere estar con usted. Y más cuando está en el templo, como que se vuelven insolentes, ¿verdad? ¿Qué le estarán diciendo a mi papá ahí? ¿Qué le estarán regañando? Yo quiero estar con mi papá. Pero usted déjelo, hermano. Yo a los Ujier le digo, déjelo, tranquilo el niño. Solo que si lo tiene ahí y le empieza a importunar, sálgase con él. Estoy aprovechando un comercial. Sálgase con él y así ya todos se quedan viendo para acá y no al niño. Amén. ¿Qué pasaría con Timoteo? ¿Harían con eso con él? Claro, claro que sí. Cuando Pablo toma a este niño para ir al ministerio, la Biblia no dice cómo lo hizo, qué contratos hizo, pero es un jovencito. Por eso es que Pablo le dice que nadie tenga en menos tu juventud, hijo. Que nadie tenga en menos tu juventud. ¿Por qué? Porque cuando Loida y Eunice, que es la madre y la abuela, lo prepararon para el ministerio. Lo prepararon de una forma especial. ¿Por qué? Porque lo consagraron al Señor, lo consagraron al ministerio, lo consagraron a estar en la iglesia. Amado hermano, vuelvo a ocupar el comercial. ¿Por qué tus hijos no están contigo acá? ¿Será que la escuela dominical no es dinámica? ¿Será que la escuela dominical está fallando? Por eso es que queremos irnos a un lugar más amplio donde tus hijos puedan jugar. Y yo ya los veo jugando y los veo en la escuela dominical aprendiendo, amado hermano. Esto es interesante que lo veamos con una misma mentalidad. Oiga, consagremos a Dios nuestra familia, prestémoselas a Dios para que sean bendición. ¿Qué fue Timoteo? Bendición al pueblo. Dice Timoteo en su carta segunda, quiero leerles una parte. No se sientan aludidos si yo grito o los estoy regañando, hermanos, no es regaño, es la verdad. Pablo se encuentra en la casa de Timoteo con la mamá y la abuela. ¿Se imagina usted cómo pueden querer a sus hijos, Loida y Eunice? Mucho. Y separarse de los hijos es como que le arranquen algo, hermano. Por eso les traje a memoria el principio del mensaje, Ana. Si tú me diste un hijo y lo consagré, aquí está, Señor. Y aquí está la ofrenda, aquí está el holocausto y aquí te lo dejo. ¿Cómo se fue Ana al dejar su niño? Muy triste, pero creyendo que lo había puesto en las manos del que todo lo puede. Aquí está Timoteo y Pablo. Y Pablo le dice de esta manera a Timoteo en vivo y en directo, capítulo 1 del 2 de Timoteo, versículo 3. Le dice Pablo, yo doy gracias a Dios, mi hijo, al cual le sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día. Eso le está diciendo Pablo al cipotito. Yo oro por ti. No soy tu papá, tu mamá, Eunice y todo, pero yo oro por ti. Y le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo siempre me pregunto aquí en esta exégesis, ¿por qué lloraba Timoteo? ¿Verdad que yo no sé, ni ustedes tampoco? ¿Por qué lloraba? Y le dice, y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Si asocio esta frase con el por qué lloraba, es que porque tenía la presencia de Dios. Él quería servir, él quería entrar, porque así lo habían educado, así le habían enseñado, y el llamado de Dios estaba en su mente y en su corazón, y era imposible arrancárselo. Entonces le dice Pablo, esa fe que no es fingida, la cual conocí de tu abuela Loida, la cual conocí de tu madre Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hijo, estás matriculado para el ministerio. ¿Por qué estás matriculado? Porque papá, mamá y abuela te consagraron al Señor, y ahora no hay revuelta que darle a esto. Lo que tenés que hacer es obedecer al mandamiento del Señor. Por eso, amado hermano, amada hermana, cuando trae sus hijos a la iglesia, conságrelos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene promesa para los hijos, y ellos van a ser los precursores del evangelio. Los que vamos de salida tienen que tener sucesores como Pedro, Pablo y todos, y los que
que estamos en el camino, pero conságrelos al Señor, amado hermano, hermana, y créame sinceramente que estas sociedades van a cambiar, el mundo va a cambiar, y cuando Cristo venga nos encuentra a todos predicando la palabra, porque hay un Timoteo que está consagrado al Señor. Yo no sé qué pensó Loida, no sé qué pensó Eunice cuando Pablo lo agarró de la mano. Mi hijo, nos vamos al ministerio, y se lo llevó y lo plantó en Éfeso, lo plantó en Corinto, lo plantó en las iglesias, y ahí lo dejó, y lo dejó que Dios lo usara. Por eso nosotros consagremos nuestros hijos al Señor, desprendámonos de ellos, y el Señor hará con ellos como hizo con Samuel. Oiga, qué interesante. El evangelio no se puede detener. No se puede detener. Y aún es para los mayores. Yo quiero decirle algo. Nosotros, aquí su servidor, no sé hasta dónde llegue, porque a veces me revientan con trabajo. En la tarde, las cámaras. Dice, me reviento yo solo con trabajo. Me han dicho que soy coordinador de grupos familiares en un distrito. Mi pastor Ricardo, a quien amo mucho, me tiene ahí. Y un día llegué donde el pastor Lisandro y le digo, pastor, quíteme de ese ministerio. Y se me quedó viendo así como él me mira, así. Y dije yo, ya me equivoqué. Porque no me acuerdo hasta ahora haber devuelto ningún ministerio. Todos me los han quitado. Pero se me ocurrió decirlo, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que lo hice? Porque no me siento inutilizado. Me siento que no estoy corriendo como debería correr el evangelio. Porque me encuentro 5:30 de la mañana, voy para allá. A las 6, de 6 a 7 reunión. De 7 a 7:30 reunión. De 7:30 a 9 otra reunión. Bueno, ya estuvo reuniones. Pero no veo correr el evangelio. Yo soy hombre de resultados. Me encanta ver resultados. Dios siempre va a tener cuidado de ustedes. Ustedes como iglesia son responsables del crecimiento. Lo cualitativo está aquí, que es calidad. Ustedes son calidad. Y lo cuantitativo está afuera, que es lo que vamos a ir a contar para traer. Pero ustedes son responsables con los grupos familiares. Cuando usted abrió su casa, la consagró al Señor, porque ya comprendió que es piedra viva al servicio del Señor. Y cuando abrió su casa, usted tiene en la mentalidad que va a llegar gente, porque la invitó. Y usted dice, no, pero que aquí estamos consagrando a los hijos. No, quiero consagrarla a los adultos. Y tengo como ejemplo a un hombre llamado Cornelio. Y con esto vamos a terminar y tomar la Santa Cena. Mire, no voy a leer citas bíblicas, creo que así lo voy a explicar. Cornelio conoció al Señor, no sabemos, yo no sé cómo, pero fue tocado por el Señor de una manera especial, como han sido tocados muchos en el Evangelio, y decidió ponerse en ayuno y oración y hablar con Dios y decirle, Señor, yo voy a abrir mi casa de oración, pero no tengo cómo ni sé cómo, ayúdame. Y Pedro estaba en otra esquina por allá de otra casa orando, Señor, aquí estoy y este éxtasis, ¿por qué lo tengo, Señor? A levantar el ayuno iba Pedro y un ángel llega y le dice, y entroniza Pedro y Timoteo, Pedro y Cornelio. Los entrelaza y viene un ángel de por medio y le dice, Pedro, a ti te buscan. Ah, ¿quién? ¿Por qué? Anda, atiéndelos y ándate con ellos porque yo te envío. Y agarra las maletas Pedro y se va y no sabe para dónde, de Jope para dónde va. Y allá se encuentra a donde va a llegar y está Cornelio. Y si usted se da cuenta, Cornelio, ¿qué es lo que tenía?
a toda su familia congregada. ¿Por qué la tenía congregada? Porque él había consagrado al Señor. Él había creído la palabra cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. Pero no estaba contento con eso, sino que quería más. Y ese más le vino a su mente y a su corazón, y se fue en oración. Y el Señor le envió a aquel líder que llega a su casa a predicar la palabra, hermano. El Señor le mandó a aquel coordinador como este que quiere renunciar a predicar la palabra a su casa. Él envió a una persona que iba a llevarle las buenas nuevas de una forma más fácil de entender. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a usar al que se consagra a Él. Este Cornelio está consagrado, era gentil, pero él ya conocía de Dios y consagró su familia. Y no solo eso, sino que reunió más gente y llegó. Y cuando le dijo a Pedro: mira, por esto y por eso te hemos mandado a traer, porque el Señor nos ha dicho, y bla, 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 y bla, bla, bla. Y dice la palabra que cuando él comenzó a hablar, la gente estaba atenta. Y cuando él empezó a hablar de la palabra de Dios, dice que vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos. Y de esa manera fueron bautizados. ¿Por qué? Porque el Señor iba a usar aquella familia consagrada a Dios para poder llevar las buenas nuevas más allá de donde nos imaginamos. Nosotros tenemos que romper los esquemas del enemigo, ir por la ciudad, por las calles, por las colonias, allá donde está la violencia, donde hay dificultad. Allí tiene que ir la palabra de Dios, porque nosotros somos los precursores del evangelio si consagramos verdaderamente las familias al Señor. Cornelio la consagró y ahí está, tiene un trabajo sacerdotal grande. Por eso, lo que leímos al principio, dice Pablo, los que están en Efesios, al capítulo 3: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted tomó un nombre. Usted se convirtió en sacerdote. Usted es precursor de la palabra. Usted es piedra viva que encaja en el edificio. Pero es necesario que abramos nuestros ojos, que afuera hay gente que todavía no conoce la palabra. Y si nos vamos a convertir en colaboradores de Dios, vamos a ir con esta bendita palabra. Póngase en pie conmigo. Padre, tú te llevaste a tu Hijo, Señor, y dice la Biblia que lo sentaste en lugares celestiales. Y que desde ahí nos bendice con toda bendición desde el cielo. La recibimos, Señor. Pero antes, permítenos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Quizás no seamos como Ana consagrando al Hijo, o quizás no estemos como Jacob cambiando el nombre, o con la túnica de colores. Pero sí queremos, Señor, decirte que nos ayudes a poder entender. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.